Listo, mi hermano. Entonces, en nuestra primera conferencia vimos lo que fue el conocimiento de sí mismo y los objetivos del camino. ¿Por qué iniciamos con esta conferencia? Es importante que para iniciar todos estos procesos, entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de la existencia, de nuestra existencia, para qué vivimos, ¿cierto? Y nombramos pues que el conocimiento de sí mismo nos va a llevar a esa autorrealización y a ese autodesarrollo que nos va a llevar a la unión con Dios. O más allá de la unión con Dios es a la realización del Dios que está dentro, ¿cierto? Porque Dios no es algo que esté afuera, no es algo que vamos a buscar en las nubes o por allá en otros mundos, universos, no. Dios es todo lo que nos rodea y Dios está dentro de nosotros. Entonces lo que definimos es cómo autorrealizarnos, cómo poder llegar a ese Dios que existe dentro, cómo llegar a esa conciencia crística, ¿ya? Entonces, por eso la primer charla es eso, entender y poder plantearnos unos objetivos. Esos objetivos tienen que irse planteando y cada vez va evolucionando más y va a estar también compuesto de lo que es el entendimiento de nuestros cuerpos, de entender que no solamente somos un cuerpo físico que está compuesto de materia, la máquina humana, sino que también tenemos un alma, ¿cierto? Que está hecho de energía y también tenemos un espíritu, una conciencia que está hecho de luz, Cierto. ¿ya? Entonces, ese conocimiento de las tres partes que componen nuestro ser real son nuestro cuerpo físico, nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, hablábamos de los cuatro pilares de la sabiduría, todo lo que nosotros tenemos que aprender, desarrollar un arte, desarrollar una psicología y conocer toda la mística, pues todo el tema de lo que es el compartir, ¿cierto? El Exacto. compartir el conocimiento y en compartir todo esto que llamamos, esto es Práctica. ocultismo. Pero ¿por qué es oculto? No es porque sea malo, no es porque sea del diablo, como a veces uno piensa que no, es que esto, cuando a uno le hablan de ocultismo, piensa en brujerías y piensa por allá en cosas. Entonces es entender que no, el ocultismo está oculto porque no es para todo el mundo, es solamente para las personas que despiertan y quieren iniciar un camino, entonces está todos unos conocimientos, ¿cierto? Entonces esos objetivos, planteábamos que tenemos unos objetivos del conocimiento de nosotros, que es la autorrealización, la regeneración, la liberación de la conciencia, la creación de los cuerpos existenciales superiores, el conocimiento de las leyes, el conocimiento de las dimensiones superiores. Tenemos que encarnar nuestro Cristo individual, resucitar en nosotros mismos, ¿ya? Y lograr esa individualidad sagrada, ¿sí? Después más adelante vamos viendo por qué individualidad, porque a veces uno dice fundirse con Dios, pero digamos que eso tiene por detrás algo pues que no es la idea, y la idea es que logremos siempre ser nosotros de una forma sagrada, individual, no con nuestra personalidad. No se trata de sostener nuestra personalidad, se trata de sostener nuestra conciencia individual aun cuando estoy en contacto con Dios, ¿ya? En nuestra segunda conferencia vimos qué era la muerte, qué es lo que muere y qué es lo que no muere. Entonces hablábamos de que a la final la vida es solamente una escuela para aprender a vivir, para aprender a morir. Entender que nosotros tenemos una parte que es nuestra esencia, la cual nunca muere. Entender que tenemos aquí un ciclo de desarrollo
donde empezamos desde la esencia, desde la esencia. Luego de esa esencia, la existencia nos trajo a esta existencia, a esta dimensión, y empezamos no como seres humanos. Nosotros realmente empezamos desde el mundo mineral. Luego nos fuimos al mundo de las plantas, luego fuimos plantas, nos fuimos luego evolucionamos al mundo animal, y en este momento estamos en una evolución donde ya somos seres humanos. Sin embargo, no quiere decir, tenemos que realizarnos como seres humanos también, porque hemos perdido lo que es la esencia del ser humano. Entonces el primer paso es volver a ser humano y entender que cuando lo que muere es el cuerpo físico, ¿sí? Pero lo que muere es el cuerpo físico, pero no, pero hay una parte de nosotros, nuestra esencia es eterna. Nos muestran aquí este conocimiento es tomado de varias fuentes, fuentes gnósticas, fuentes rosacruces, fuentes de varias, digamos aquí hay varias líneas, pero a la final nosotros como buscadores de la verdad lo que tenemos que hacer es integrar el conocimiento, integrarlo y poder asumirlo, ¿cierto? Entonces, digamos que acá nos hablaban de que cuando el cuerpo físico muere hay una serie de juicios. El primer juicio, el segundo juicio, hay un tercer juicio, donde a la final, ¿qué es lo que pasa en esos juicios? Pesan nuestro corazón. El dios, en la cultura egipcia, el dios Anubis, uno iba y él le pesaba su corazón, lo comparaba con una pluma. Entonces, si su corazón era más pesado, quiere decir que usted trae muchas emociones negativas en su corazón. Entonces, no pasaba la prueba, entonces tenía que reencarnar. O si era más liviano que la pluma, quiere decir que usted fue una persona que se dejó humillar mucho, que vivió mucho en la pobreza, en las tristezas, en las cosas. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? El equilibrio. Cuando usted vive en un completo equilibrio, usted puede evolucionar. Entonces, a la final lo que nos dicen es, bueno, cuando muere su cuerpo físico, sí, pero entender que la muerte del cuerpo físico no es lo único. No es que ahí ya terminó todo, no. También hay una muerte psicológica y una muerte segunda. Cuando uno no trabaja sobre sí mismo, uno lo devuelven en este mundo de la evolución. Otra vez empiece desde los minerales. Otra vez son otras dimensiones más pesadas. Ya estamos en el cuarto piso, digámoslo así. Ya nos faltan, estamos en el mundo de las 48 dimensiones. Ya si pasamos el siguiente paso, iríamos al mundo de las 12 dimensiones, luego de 6, luego de 3, ¿cierto? Entonces estamos muy cerca de lograrlo, pero las personas que definitivamente vienen y vienen y vienen en sus existencias y no aprenden y cada vez van más para atrás, entonces la existencia lo que hace es, no, te devuelve otra vez al mundo mineral. Otra vez empiece como una piedra, luego evoluciona como una planta, luego como un animal y luego vuelve a ser humano. Ese es el viaje del alma, ¿sí? Y esas son las dimensiones hacia abajo también. Entonces nos mostraba que nuestro camino es la muerte psicológica. Tenemos que, tenemos que empezar a matar nuestro falso yo, la falsedad de nosotros. Tenemos que eliminar la falsedad que hay en nosotros. Cuando nosotros eliminemos la falsedad que hay en nosotros y volvamos a descubrirnos como dioses, como espíritu, como esencia, como conciencia, ¿cierto? Entonces eso será la muerte psicológica, donde ya muere el falso yo y sigo el yo real, el yo esencial, clave 7 del tarot, el yo real. Y ahí todavía no se acaba eso, después de la muerte psicológica el camino sigue. Entonces, en esta hace 15 días resumíamos a la final, ¿qué es lo que muere? Muere el cuerpo físico, muere el cuerpo vital y muere la personalidad.
¿cierto? La personalidad, ya ahorita, hoy vamos a ver eso, qué es ego, qué es personalidad y qué es esencia. ¿Y qué es lo que no muere? Lo que no muere es la esencia, la conciencia de cada persona es inmortal. Es lo único real en nuestro, lo que nunca jamás muere. ¿Sí? Es la parte de Dios que habita en cada uno. ¿Ya? Entonces, ahí es eso, entender que la gente, digamos que independientemente esto no se trata de creencias, ¿sabes? Que yo creo que ya cuando yo tengo personas que dicen, no, ya cuando yo muera eso es como apagar un televisor y nada pasa, ¿no? No es así. Y no importa sus creencias, no importa si usted no cree, cuando ahí sí, cuando muera y vea que todavía el mundo sigue, la vida sigue, la existencia sigue y que usted tiene que pagar por todo lo que hizo y lo que no hizo, bien, entonces ahí ya usted ya es otra cosa, o sea, ya son leyes del karma que lo veremos más adelante también. Sí, claro. Ahora, entonces venimos a la conferencia de hoy. Entonces, bienvenidos muchachos que se unieron. Estamos Andrés, Giovanni, creo que por ahí se estaba uniendo también el otro Andrés. Bueno, ahí esperemos que las personas se unan. Entonces, en esta conferencia vamos a ver el ego, la personalidad y la esencia. Entonces, antes de eso les voy a contar una pequeña historia, que esto es un poco larga y la copié tal cual, pero creo que es importante nombrarla. Esto es conocimiento del gnosticismo, tiene esta historia. Pero si tú lees cualquier libro, cualquier otra ideología, si tú lees, yo por ejemplo, en los libros del antiguo secreto de la flor de la vida, digamos que cuentan esta misma historia pero en otras palabras, pero a la final es lo mismo. Y a la final es establecer el origen del ego. Queremos entender por qué existe el ego, para qué existe. Entonces dice, hace más o menos 18,5 millones de años ya se habían separado los sexos, es decir, en una escala de evolución ya existían los sexos, ¿cierto? Antes éramos andróginos, es decir, éramos los dos, teníamos los dos sexos, cada persona tenía los dos sexos, pero en un momento, sí, eso se ve en la clave 6, hubo esa separación, nos separaron en hombre y mujer, el principio de género. Entonces dijeron, bueno, ya parte de la evolución es eso, ya usted tiene que separarse para volver a descubrirse. Entonces, en ese momento la humanidad quedó dividida en Adanes y Evas. Digamos, la Biblia te habla de Adán y Eva, ¿cierto? Del Adán y la Eva. Pero digamos que no era solamente una persona, era toda una humanidad que hasta en ese momento había evolucionado a ese estado del ser. ¿Ya? Y digamos que esa humanidad todavía estaba unida. Cuando uno habla del origen de las razas, por ejemplo, se dice que somos la quinta raza, quiere decir que ya hubo 4 razas anteriores. Entonces, y ahí es cuando uno habla que los lemurianos, que los atlantes, que, bueno, otras razas, ¿cierto? Que ¿cómo se llamaban? Bueno. Entonces, digamos que lo que cada una de esas razas es necesaria para continuar con la evolución del universo, con la evolución de Dios. Entonces, bueno. Entonces, en ese momento ya estaban los cuerpos femeninos listos para comenzar a practicar el sexo en compañía. ¿Para qué nos separaron? Pues en el momento en que nos separan, pues cuando uno es andrógino y tiene los dos sexos unidos, pues uno ya está realizado. Pero en el momento en que te separan, ¿y para qué te separan? Para poder crear más realidades, para poder crear más conocimiento, para crear más experiencia. Hay, digamos, unos conocimientos que dicen a la final Dios o la conciencia o como le quieras llamar, es algo que está en un descubrimiento constante, se está autodescubriendo, está ¿por qué cuando, digamos, en los libros de Carlos Castaneda
se habla de que cuando la persona muere lo que hace es que su espíritu vuelve a la fuente. En ese momento la fuente absorbe todo lo que fueron sus experiencias para ese gran uno llenarse de todas esas experiencias. Entonces si lo hace así, no solamente con este mundo, sino con todos los mundos, entonces está, pero no es lo último, o sea, no quiere decir que él ya lo sabe todo. El Dios por eso sigue en un constante, digamos que eso nos lo explican en la clave cero, que el loco no está en la punta de la montaña, el loco está un paso más atrás. ¿Por qué? Porque siempre hay algo más, un poquito más para avanzar. Siempre hay un poquito más para ir un poquito más adelante. Entonces la supraconciencia siempre, siempre es eterna, por eso es eterna. Nunca va a estar en el filo, nunca. Ella va a ser eterna, eterna, y en esa eternidad, pues ella lo que hace es alimentarse de toda nuestra conciencia. Pero eso no quiere decir que todos tenemos que ser devorados por esa conciencia, sino que si tú te realizas, logras realizarte, entonces vas a tener la oportunidad de realizarte tú y de ser tú individualmente sagrado, de realizar tu propio Dios interno, y vas a llegar al nivel de los dioses, pero no te vas a fundir con el uno, sino que vas a ser libre. Digamos que ese es el objetivo de este camino, ¿ya? Entonces un poco entendiendo de dónde, por qué está el ego entre nosotros. Entonces bueno, todos los luciferes aceptaron el reto y les dijeron a los seres humanos que si querían ser como los dioses, tendrían que probar ese fruto. El fruto era el sexo compartido, ¿ya? El sexo era pues lo que al dividirnos en dos géneros y esa etapa de la evolución donde se requería, pues ya si a ti te dividen solamente mediante el cruce, puedes perpetuar la existencia de una raza, ¿ya? Entonces para eso se encomendaron a los gurús o maestros dirigir las prácticas de sexo. Todas las parejas deberían ir al templo para las prácticas del sexo en la luna de miel, con dos propósitos: reproducir la especie y crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Más adelante veremos cuáles son esos cuerpos existenciales, que ya dijimos no solamente es nuestro cuerpo físico, sino que hay más cuerpos más arriba superiores que hay que desarrollarlos. Entonces ese desarrollo de esos cuerpos solamente se puede lograr mediante el sexo, mediante el dominio de la Shakti Kundalini, ¿ya? Sin el dominio de la Shakti Kundalini, representado en el tarot por la clave 8, no podemos desarrollar esos cuerpos, ¿ya? Entonces esos cuerpos, listo, cada chispa debería empezar a trabajar con los dos árboles: el árbol de la vida, que era del sexo, y el árbol del bien y del mal, que era el de la sabiduría, de la autorrealización. Esos dos árboles pues tienen raíces comunes o comparten sus raíces el uno con el otro. Digamos que esto es hablándolo en metáforas. Digamos que decir que hay un árbol y que uno tiene que ir a conseguir un árbol, pues no es tan así. Es una representación de un conocimiento espiritual muy elevado que te lo ponen como los árboles, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno lee la cábala mística, te hablan del árbol de la vida. Y es un árbol que tiene 10 sefirot, y entonces es todo un camino de conocimiento. No es un árbol físico que uno tenga que ir a buscarlo, ¿sí? Entonces, bueno, dice, en esos momentos aparece el cometa Cóndor y se estrella con el planeta Tierra. Como resultado de esta colisión de mundos, la corteza terrestre se desestabilizó, y para volverla a estabilizar mandaron una comitiva sagrada dirigidas por los archifísicos y archiquímicos Loaizus y Sakaki. Entonces estos son seres superiores, son seres que los mandaron de otros planos, no de otros universos, de planos de existencia más superiores,
para poder, porque qué pasó en ese momento, y eso también está en el antiguo secreto de la flor de la vida. Cuando uno lee el antiguo secreto de la flor de la vida, uno lee esa misma historia. Entonces, que antes había un gran planeta que era Tera se llamaba, y que en algún momento colisionó con otro planeta y lo dividió en dos, y de ahí fusionó, quedó el planeta Tierra y la Luna. La Luna antes era parte de la Tierra, pero en esa colisión del pasado quedó el planeta y la Luna. Entonces, ¿qué pasó? Oye, mandaron a estos seres superiores para que solucionaran ese problema, ¿cierto? Entonces, en ese momento, la comitiva sagrada resolvió instalar en todos los seres humanos el órgano cundartiguador, ¿sí? Que debería estabilizar la corteza terrestre. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento, cuando un planeta se rompe no solamente su estructura física, sino su estructura interna y su estructura espiritual, su estructura energética, su conciencia también quedó rota. Entonces dijeron, no, para que este planeta vuelva a funcionar, tenemos que volver a solucionar el problema, y para que los seres humanos puedan seguir su camino, tenemos que instalarles el órgano cundartiguador. Ahora en esta imagen ustedes ven cuál es el órgano cundartiguador, y esto lo vemos también en otros conocimientos, y es la cola. El humano antes tenía cola, como los animales. Ustedes ven, todos los animales tienen cola. El humano también tenía cola, y ese era el órgano cundartiguador. Ahora, entonces, ¿qué es ese órgano cundartiguador? Pues es lo contrario de cuando uno habla de la kundalini. La kundalini es la energía, es, digamos, nuestra columna que asciende. El órgano cundartiguador era la columna, pero descendiendo. Entonces, ahora, ¿por qué decidieron hacer esto? ¿Ya? En esos momentos se determinó el grado de sabiduría para este planeta sería 4. O sea, este es un planeta de Cristos o maestros. Entonces, en ese momento, estos dos personajes de los que hablamos, Loaizus y Sakaki, dos energías superiores, dijeron, bueno, vamos a hacer algo más por este planeta. No solamente vamos a crear humanos, sino que vamos a darles una conciencia tal que este planeta pueda generar cristos y maestros. Pero hay que realizar, por eso el camino es duro, ¿ya? Esa es nuestra misión en este planeta, salir como Cristos. Esa es la misión de nosotros en este planeta, salir de aquí como Cristos realizados, ¿ya? Ahora hay que, después más adelante vamos a ir viendo qué es un Cristo, qué es un maestro, ¿ya? Entonces en ese momento se dejó la cola del cundartiguador 3 días y medio de más. Ahora, cuando uno habla de 3 días y medio de más en esferas espirituales, el tiempo no importa, ¿sí? El tiempo no le pongan cuidado que si fueron 3 días y medio, que si fueron 2 días, simplemente dejaron el órgano más tiempo. ¿Para qué? Para poder llegar a que este planeta llevarlo a la conciencia, al nivel de conciencia que necesitaba, ¿ya? Entonces, esto establecía los diseradatos cósmicos del planeta, traduciendo esta frase, el nivel del mal para el árbol de la sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento nos dijeron, ustedes tienen que manejar el conocimiento del bien y del mal. Para eso les vamos a dar ese órgano cundartiguador. Pero ¿qué pasa? El conocimiento del mal es muy difícil de manejar, porque ese conocimiento del mal te hace entrar en la ilusión, ¿ya? Te hace entrar en la ilusión. Entonces, que es la clave 15 del tarot. Entonces, la cola del cundartiguador originó en el planeta una marea astral o una onda lujuriosa que desequilibró a todos los seres humanos, llevándolos a practicar el sexo fuera del templo y a la vez a fornicar o derramar la energía creadora sexual fuera de la ánfora. Como resultado de esto fuimos expulsados del paraíso. En ese momento, cuando ya
¿Qué es la expulsión del paraíso? El paraíso es un estado de la conciencia. El infierno, el cielo, el paraíso es un estado de conciencia. Cuando dicen que nos sacaron del paraíso, es porque antes vivíamos en un estado de conciencia muy superior, cerca a Dios. Pero por ese empezar con la lujuria es el pecado más antiguo de los pecados capitales. Ya nos dijeron, no, ustedes ya cayeron, ahí es donde el hombre cae por esa lujuria, ¿ya? En ese momento eso desequilibró a todos los seres humanos y los llevó a practicar el infrasexo, que se le llama, ¿ya? Entonces, y se creó la segunda naturaleza en los moradores del planeta. Podemos observar que hasta este momento las chispas eran inocentes, no conocían el mal. Exactamente, cuando nosotros estábamos en el paraíso porque no conocíamos el mal. Éramos como niños, inocentes. ¿Ya? Pero el conocimiento del mal y permitirse su mal manejo, ¿sí? Porque no se trata, digamos que en el camino espiritual se trata de un equilibrio entre el bien y el mal. Pero para que uno pueda continuar evolucionando tiene que conocer, ¿sí? No se puede saltar esas cosas si usted quiere, porque si no es como los animales. ¿Un animal conoce el mal? No. Usted pregúntele a un león si a él le parece mal comerse una cebra. Él le va a decir, no, eso no es malo, es mi conciencia, es mi naturaleza, es mi instinto. Entonces los animales, así éramos nosotros, o sea, simplemente todo lo que hacíamos lo hacíamos porque era la configuración energética. Pero en ese momento cuando te dicen a ti, bueno, al animal se le trae y se le dice, bueno, ahora le vamos a enseñar a usted el mal, le vamos a enseñar que existe el mal. Entonces usted le empiezan a introducir en el mal y ¿qué es lo que pasa? Usted cae en la ilusión. Entonces cuando se fascinan por el mal ya no se interesan en la autorrealización del ser, ¿cierto? Entonces en ese momento algunos empiezan a suicidarse. No había ya razón para existir. Entonces esa parte me gusta, porque eso cuando uno ve por ejemplo la película Matrix, cuando Neo va a hablar con el constructor, con el constructor, eso le dice el constructor, le dice, antes habíamos construido una ilusión muy bonita para todos, donde todos eran felices, donde nadie tenía problemas, donde todos eran bien, pero ahí la gente empezó a suicidarse y entonces se perdieron muchas colmenas de seres humanos, se perdieron muchas colmenas, porque así nos ven los seres superiores, como una granja de pollos, esperando ahí a que crezcan, pues alimentándose de nosotros, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, cuando el ser humano en ese momento donde se empezaron a suicidar y ya no encontraron razón para su existencia, entonces ahí ya entonces la comitiva sagrada regresó al planeta y quitó el órgano cundartiguador, ¿cierto? Nos quitaron la cola, porque ya habían logrado los objetivos. Es decir, era un objetivo hacernos caer, porque en ese hacernos caer era que nosotros podíamos levantarnos nuevamente gloriosos, ¿ya? Era necesaria esa caída. Entonces, pero el planeta Tierra quedó en el más absoluto materialismo. Claro, porque cuando te enseñan el conocimiento del mal, tu subconsciencia y tu autoconciencia ven la mitad del mundo. No ven el mundo completo, sino que ven solo la mitad de lo que existe, la mitad de la realidad. Entonces, ¿qué es? Si usted mira a su alrededor, todo lo que usted está viendo es solamente la realidad, de lo que realmente existe. Por eso uno ya cuando uno aprende y uno ve, uno ya empieza a completar eso que está incompleto. Uno empieza a completar esa visión,
a completar, a decir, uy, bueno, el mundo, este mundo es más de lo que me muestra. Eso se le llama despertar. Entonces, los seres humanos se acostumbraron a fornicar, ¿sí? Se fascinaron en esto porque eso satisfacía todos sus deseos, ¿sí? Y hasta ahora, hasta nuestros días, prefieren vivir como animales y no autorrealizarse. O preferimos, ¿sí? Porque yo no me he autorrealizado todavía. Entonces, todavía uno prefiere a veces las cosas físicas, tangibles, porque todavía no puede ver mucho allá. Entonces, poco a poco, eso es algo que hay que irlo manejando, ¿listo? A la fornicación colectiva se le denominó el diluvio universal. La mente humana se volvió animal por el deseo. Todos los dioses creados fueron llevados en pareja al arca de Noé, para que el día que decidieran regenerarse encontraran la materia prima en la energía creadora del Espíritu Santo. De allí saldría el amor o fuego y la sabiduría o luz al aprender a morir en sí mismo. Entonces ahí volvemos un poco a la charla anterior, y es que para poder salir, resurgir de este mundo, tenemos que morir en sí mismos, es decir, desapegarnos de la ilusión, desapegarnos de la falsedad, desapegarnos, liberarnos, cortar esas cadenas que atan nuestra autoconciencia y nuestra subconsciencia, que no nos deja ver, para poder ya autorrealizarnos, empezar otra vez el camino de la autorrealización, otra vez el camino de ascenso hacia Dios. Ese es un camino que es obligatorio para todos. Nadie se puede saltar ese camino. Nadie puede esperar, mira, las personas que están esperando que alguien venga a salvarlos, se tendrán que dar cuenta de esto algún día, y es que nadie va a venir a salvarnos. De que tenemos que salvarnos, tenemos que tomar la responsabilidad de nuestras propias vidas. Si nosotros no tomamos la conciencia y este despertar para esa iluminación, para esa autorrealización, nadie lo va a hacer por nosotros, absolutamente nadie. El mismo Cristo tenía 12 discípulos, pero Él se elevó, y dígame a cuántos se llevó. Él se fue solito, porque podía, o el Buda se iluminó, y dígame cuántos se iluminaron con él. Nadie, no se puede, porque uno mismo tiene que pagar su karma, uno mismo tiene que pagar por sus cosas, uno mismo tiene que hacer el trabajo. Nadie lo va a hacer por uno. Entonces, ahora uno dirá, no, pero no, yo esta vida, yo me espero a la otra vida. A la final, en la otra vida te vas a arrastrar lo que hiciste en esta vida, y te vas a arrastrar y vienes arrastrando lo que vienes de vidas pasadas. Entonces, a la final es acumular más y acumular más. Entonces, en este punto, muchachos, este es nuevamente un llamado a qué es esta vida, qué es este momento, qué es el tiempo para empezar a cultivarnos, a realizarnos y llegar hasta donde más se pueda. Pues nuestro objetivo debe ser salir de aquí como Cristos, ¿ya? Y ahí es donde sí hay que tener fe. Ahí es donde ya no es creencia, no es creer que puede ser que sí o puede ser que no. La fe es la certeza de las cosas que sucederán en el futuro. Entonces, si yo empiezo a tener la fe en mí, la fe en mi camino, la fe en mis cosas, voy a lograrlo, pero tengo que iniciar el camino, ¿ya? Entonces, en este punto, si uno reflexiona sobre esto, se puede descubrir que al llevar a cabo la construcción de sus cuerpos existenciales con la energía creadora sexual, porque no hay otra energía creadora, o sea, no hay otro tipo de energía con la que podamos realizar estos cuerpos, ya. Si la N no, que yo no quiero sexo, entonces usted no va a poder, porque el sexo es lo único que nos da la energía necesaria. Pero el suprasexo, ahora después también vamos a mirar el suprasexo. Lo que se practica hoy es infrasexo, y el infrasexo
lo que hace es alimentar ese órgano cundartiguador. Yo les cuento una experiencia que yo tuve con Yahé, que hasta hace pocos meses pude traer a este conocimiento. ¿Por qué? En alguna vez yo fui a la selva, juepucha, y tomé Yahé, tomé durísimo. Y yo vomitaba, y cuando yo vomitaba, yo sentía que dentro, que como si yo tuviera algo entre las piernas, y eso me pegaba en las piernas. Y yo miraba, pero ¿qué es? Yo sentía como si una serpiente o algo, y yo me miraba y no tengo nada, pero ¿qué es lo que se mueve? En ese momento, bueno, ya yo nunca más volví, bueno, tomé, seguí, bueno, nunca más. Hoy en día, cuando descubrí este conocimiento sobre el órgano cundartiguador, eso era lo que se estaba moviendo. El órgano cundartiguador nos lo quitaron físicamente, pero no astralmente. Astralmente, si uno se desdobla y uno se busca la cola, la encuentra. Uno se encuentra su propia cola. Entonces, es una cola como la de los animales. ¿Ya? Ellos tienen su cola, y no quiere decir que esté mal. Lo que pasa es que cuando uno usa las cosas mal, la energía sexual la usa mal, esa cola es por donde se baja la energía. Se baja la energía. Todo lo que hagamos mal baja la energía de ese órgano cundartiguador, le da fuerza, y ese órgano cundartiguador es el que nos pone más niebla delante de nosotros, y por eso es que no podemos aprender. Cuando uno empieza a practicar el suprasexo, que lo primero para los hombres es prácticamente no eyacular, ya, la no eyaculación en el hombre. En la mujer hay técnicas ya la mujer es sexualmente muy superior al hombre, por eso hay tanto machismo, porque como la mujer es tan superior al hombre, el hombre se siente por debajeado, y entonces por eso es tan machista, ¿cierto? Porque no quieren reconocer que son inferiores a las mujeres, ¿ya? Pero cuando uno reconoce, juepucha, el poder de las mujeres, ellas son las mujeres, o sea, somos un complemento, ¿sí? No, el hombre no puede evolucionar sin la mujer, y la mujer no puede evolucionar sin el hombre. En las escrituras no está eso, la religión lo eliminó. Pero para que Jesús se hubiera iluminado, él tuvo también que tener una mujer que lo ayudó a iluminarse. Para que el Buda hubiera llegado a iluminarse, él tuvo que tener una mujer para practicar el suprasexo, para de esa forma ascender su energía, ¿sí? Eso ya se estudia, eso es parte de ese conocimiento oculto que hay. Entonces, bueno, al llevar entonces los cuerpos con la energía creadora sexual, desarrollamos el árbol de Navidad, donde Papá Noel va colocando los diferentes regalos, que son virtudes, poderes, facultades, fuerzas, cuerpos. Sin el árbol de Navidad no habrá Cristo individual, y por lo tanto no habrá dioses. Ahora comprenderán que los dos árboles tienen raíces comunes, los secretos del arcano AZF. Bueno, eso lo estudiaremos. Eso es para avanzados. Bueno, si la salida se dio por el sexo, esto es importante tenerlo en cuenta. Si la caída del hombre, la caída de que nos sacaran del paraíso, del Edén, se dio por medio del sexo, porque digamos cuando uno estudia el Génesis, ¿qué dice? ¿Cómo se dio cuenta Dios de que ellos habían probado el fruto prohibido? Porque ellos estaban tapados. Antes ellos no estaban tapados, ellos eran libres, estaban desnudos como la clave 6. Así estaban como la clave 6, desnudos. Pero cuando Dios volvió, ellos ya estaban tapados, tenían sus sexos tapados. Entonces ahí Dios se dio cuenta de que habían probado el árbol, del fruto prohibido. Entonces, como ese descubrimiento del sexo fue lo que originó la caída, es por medio del sexo que debemos volver a subir. Pero el suprasexo, no es cualquier sexo, es el suprasexo. Por medio del suprasexo vamos a volver al paraíso.
Entonces, si no aprendemos a practicar el suprasexo, no habrá regeneración posible. En el sexo está la posibilidad de ser de cada ser humano, en el sexo está la posibilidad de nacimiento segundo. Con el trabajo en los tres factores de la revolución de la conciencia sacaremos todos los secretos del arca. Ahora lo más importante es comprender el hipnotismo en el que nos encontramos. El diablo, la clave 15, no es otra cosa que el hipnotismo. Esto es simplemente una ilusión. El mismo diablo es una ilusión. No existe Dios y el diablo. La Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. En ninguna parte, en ninguna escritura dice, en el principio estaba Dios y estaba el diablo, estaba el bien y estaba el mal. No. Todo lo que se origina proviene de Dios. Pero hay una falsa ilusión de pensar que hay un diablo. De que no es que hay algo, no. Lo que hay es ilusión. Y esa ilusión se alimenta con la ignorancia. Entonces, si nosotros seguimos alimentando la ignorancia, seguimos alimentando el diablo y seguimos sin evolución posible. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien abrió su micrófono? Dime. Bueno. Espera, nos silenciamos aquí. Listo, entonces ahora nos queda, si comprendemos la ilusión en la que nos encontramos con las cosas pasajeras del mundo material, veremos lo importante que es empezar a trabajar en nuestro mundo interno. Porque ¿cuál es la ilusión? Es pensar, la ilusión de la separatividad, de que hay un yo interno y un yo externo. Por eso este conocimiento es sobre sí mismo. Conócete, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el cielo y sus dioses. Entonces, no nos está diciendo vaya y conozca el mundo afuera y explore por fuera. El conocimiento interno incluye todo. De hecho, tu sistema solar interno. Tienes que saber cuál es tu sol, tu luna, cuáles son tus Mercurios, dónde está tu Marte, dónde está tu Saturno, dónde está Júpiter, ¿sí? Dónde está Plutón, quién rige. Eso es conocimiento interno, eso es astrología. Pero eso se aplica es para conocerme internamente, no para decirle al otro mundo ni adivinarle al otro mundo qué es o qué hace o para qué vino a este mundo. Si yo ni siquiera sé yo para qué vine, ¿cómo me voy a poner a averiguarle al otro para qué vino? No. Eso es tarea interna. Entonces, cuando entendamos esa ilusión y nos concentremos en nuestro camino interior, vamos a poder llegar a Dios, ¿ya? Es fundamental que nosotros entendamos muy bien que no hay sino dos tipos de matrimonio. Los que se hacen con propósito de fornicar, que son todos, porque todos los seres humanos en este planeta buscan únicamente el placer y la diversión. Buscan solamente satisfacer sus 5 sentidos, ¿sí? Pero pues eso no, ¿ya? Y el otro es el matrimonio en donde uno se compromete con el Espíritu Santo a no fornicar jamás, para poder autorrealizar el ser. De esta manera se iniciará el proceso denominado regeneración de la humanidad. El primer paso es regenerarme, ¿sí? Cuando yo me regenere como ser humano, cuando vuelva a ser un ser humano bueno, ¿sí? Cuando deje de comer carnes porque entiendo que es que el animal también está en su proceso de evolución y yo no me lo puedo estar comiendo, ¿ya? Cuando yo entienda la importancia de las plantas, de la madre naturaleza, de la madre tierra, eso es regenerar el ser humano. Entonces ahí eso ya, entonces esa regeneración es volver a recuperar el poder perdido, el proceso para convertirnos en hombre, recuperar toda la potencia y regenerar nuestra simiente. Cuando se va a trabajar en el árbol de la vida, el fuego y el agua deben ir siempre hacia arriba y hacia adentro, ¿sí? Entonces ahí cuando uno estudia el Kundalini, uno dice el Kundalini es la serpiente enrollada que está abajo en la raíz de nuestra columna, y esa ¿qué hay que hacer con esa serpiente? Hacerla ascender.
Y esa ascensión de esa serpiente es lo que se conoce como la ascensión del agua y el fuego, pues. Pero en un equilibrio, porque si tú dejas caer el agua en el fuego, se apaga el fuego. Y si tú hierves mucho el agua, se evapora el agua. ¿Qué es el agua y el fuego? Es la energía yin y la energía yang que tenemos todos dentro. El hombre es fuego, la mujer es agua. Entonces, ¿qué es el yin yang? Es el equilibrio de nuestro fuego y es la mezcla, como está en la figura aquí. La mezcla del agua y del fuego sin que el uno apague al otro. ¿Ya? Entonces, el fuego ascendente es denominado Kundalini. Si el fuego se prende, toda la logia negra se viene encima a tentarnos. Entonces tenemos que ser muy prudentes para no caer en adulterio porque se perdería todo. Esto pasa, muchachos. Esa ilusión, cuando a uno lo ven que usted está avanzando en ese camino espiritual, los magos negros o ¿cómo eso yo le llamo el enemigo interno? Le empieza a usted a mandar pruebas, lo empieza a probar. Ese es el ángel de las pruebas. Te empieza a mandar a probarte a ver si usted realmente, el ángel de las pruebas, mira. ¿Y quién es el ángel de las pruebas? Aquí tiene el agua y aquí tiene el fuego. Eso nos lo enseña la clave 14. El ángel de las pruebas te está probando en todo momento. Te está probando físicamente. A ver, le mandan al hombre, le mandan una muchacha bonita, a ver si cae. O le mandan dinero, a ver si cae, si se deja. O le proponen fama, a ver si cae. Entonces nuestro camino es no dejarnos caer porque se pierde todo. ¿Ya? Pero existe otra cosa. Si la persona continúa fornicando, por cada fornicación pierde 2 vértebras. ¿A qué hace referencia esto? Cuando eso nos lo muestra aquí la clave 13, que es la muerte. Aquí la podemos explicar. Entonces, para ir ascendiendo la energía en sus vértebras, cuando uno empieza el camino bien bonito, bien disciplinado, empieza a subir la columna por las vértebras. Pero en el momento en que usted piense algo mal, fornique o se deje llevar por emociones negativas, cae. Si se deja caer mucho, cae todo y ya va para el piso. Pero si usted se mantiene firme hasta que llegue a la corona, ahí ya usted despertó su Kundalini. Y entonces, ahora, esto es otra información aquí muy importante que dice acá. Si vamos a ver, alguien que quiere subir 33 vértebras, porque tenemos 33 vértebras, y esas 33 vértebras, para generar los otros cuerpos existenciales, hay que hacer subir esa energía no solamente en el cuerpo físico. Cuando uno hace subir esa energía en el cuerpo físico, recupera su vitalidad. Pero después, para generar un cuerpo energético, tiene que ahora hacer subir la Kundalini por las 33 vértebras del cuerpo energético, luego por las 33 vértebras del cuerpo astral, luego por las 33 vértebras del cuerpo mental, luego por las 33 vértebras del cuerpo causal, y así sucesivamente por todos sus 7 cuerpos. Entonces imagínense, este trabajo, muchachos, es de toda una vida. O sea, el que juicioso puede desarrollar 4 cuerpos, 5 cuerpos en unos 15 años, trabajando bien. 15 años sin botar su energía sexual, sino dedicado al espíritu nomás. Entonces, por eso les digo que el trabajo se puede hacer y se puede lograr desde ya, pero hay que trabajarlo desde ya. No importa la edad que tengan, no importa lo que hayamos hecho, no importa. Es parte de la ilusión, ¿ya? Igual lo que les digo, lo que ya hicimos es una maleta que tenemos que cargar y, ay, no, que esta vida no, que en la otra se va a volver a llevar su maleta. Entonces, es importante entender eso. Entonces, por eso debemos comprender lo importante que es practicar el sexo con amor, fidelidad y castidad. Castidad se refiere a no eyacular, ¿sí?
Acá no dice ser como, ¿cómo se le llama a los que no tienen sexo, que son los padres y todo eso? No es eso, sino es ser casto. Casto es nunca derramar su energía sexual. Pero hay que practicar el sexo, pero hay que practicarlo de una forma para el espíritu, no para el ego, ¿ya? Entonces cuando esto se va trabajando, se va conquistando el abismo. Si se va a acabar el ego, tenemos que dejar de fabricar más ego. Si no se deja de fabricar yoes, el ego continúa creciendo. Hay necesidad de iniciar una acción directa contra la fornicación, porque es la que en el plano físico gasta toda la energía que el cuerpo físico condensa. Cuando una persona ya tiene este conocimiento, tiene que decidirse. ¿Y cuál va a ser su decisión? En este momento, muchachos, ustedes ya esto está entrando en su psique, esto está entrando en sus mercurios, esto está entrando en su mente. Y en este momento ustedes tienen que definir: o me voy a convertir en un ángel o me voy a convertir en un demonio. No hay más decisiones. O voy a seguir botando mi energía sexual y me sigo entregando al oscuro, al diablo pues, o voy a empezar a elevar mi energía y voy a convertirme en un ángel. Esa es la decisión que ya tenemos en este momento. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, hasta aquí algún comentario, digamos que es importante entender por qué. A la final lo que les puedo decir es: el ego, la ilusión es necesaria, es divina, es otra. Esta carta, cuando estudien tarot, van a aprender en esta carta, les van a decir: esto es otra manifestación de Dios, esto también es Dios, pero es Dios que nos pone un velo para que pasemos, ¿ya? Que nos pone una prueba. Entonces nos dicen, como quien lo bota usted al mar. A ver, usted dice que quiere aprender a nadar, vaya a ver. Ya usted tragará un poco de agua y dirá que Dios es malo y que lo quería matar. Pero cuando usted aprenda a nadar y salga de ese mar y ya no se ahogue, usted va a decir: gracias Dios, gracias. Ya, entonces eso es este camino, eso es lo que tenemos que realizar. Hasta aquí alguna duda, pregunta. No, bueno. Entonces vamos. ¿Qué es el ego ahora? ¿Qué es? Ya vimos la historia del ego, que el órgano cundartiguador, que nos lo pusieron, nos hicieron caer. ¿Para qué? Para que cuando nos levantáramos como Cristos. Todos tenemos que salir como Cristos de este planeta. Este es el planeta de fabricar Cristos. Pero Cristo no se fabrica en medio de paz y amor y luz. Un Cristo es esa luz que logra salir de la oscuridad. Un Cristo es ese que logra encender la llama en su corazón para poder iluminar a otros, a convertirse en una estrella e iluminar. Pero hay que salir de la ilusión. Entonces el diablo no es más que una ilusión, pero esa ilusión tiene encadenada nuestra autoconciencia y nuestra subconsciencia, no nos deja decidir. No, nos tiene aprisionados. Pero ¿quién se aprisionó? Nosotros mismos. No fue Dios, ¿ya? Dios solo nos puso la prueba y nosotros perdimos la prueba. Ahora hay que volver a pasar esa prueba, ¿ya? Entonces, en este momento, ¿qué es el ego? Ahora vamos a hablar de qué es el ego, porque a veces la gente confunde. El ego, dice que el ego es solamente el orgullo. Esa persona es egocéntrica porque es orgullosa. Pero eso no es, eso es solamente una pequeña parte de todo lo que es el ego. Entonces, los distintos nombres que recibe el ego son los yoes, agregados psicológicos, defectos, errores, deseos, tentaciones, instintos bajos, formas de ser del sí mismo, los pecados, los demonios rojos de sed, los diablos,
tinieblas interiores, injusticia, ignorancia, sufrimiento, dolor, recuerdos negativos, conciencia atrapada, la equivocación, la memoria mecánica, la mecanicidad, los conceptos y la ilusión. Todas esas cosas son egos. Entonces cuando uno hable de cualquier que tú escuches, el deseo es ego, ¿ya? Porque el deseo es querer satisfacer mis cinco sentidos. Entonces ver cosas, no, que es que yo quiero ver, no falta en la lujuria, por ejemplo, el yo lujurioso quiere ver porno, por ejemplo, ¿sí? No, que es que yo quiero escuchar reggaetón, deseo de satisfacer el oído, pero lo satisface de forma negativa, ¿sí? El deseo de tener el sexo que satisface nuestro sentido del sentir, ¿sí? Todas esas cosas, eso es ego. Y eso es negativo, eso es lo que alimenta el diablo y eso alimenta cada vez más y más y más y más, ¿ya? Los yoes psicológicos nacen de las impresiones no transformadas en cualquiera de nuestras existencias. Se van robusteciendo con el transcurso de los siglos. Se manifiestan por la falta de autoobservación o vigilia. Recuerden que hay dos estados básicos del ser, digamos de la conciencia más bien. Hay dos estados básicos de la conciencia. Voy a traer aquí mi pintarrón. La conciencia tiene dos. La conciencia está aquí, hay una conciencia positiva y una conciencia negativa. La negativa, lo que llamamos hoy en día como la vigilia, el estado de vigilia, y lo que llamamos el estado de sueño. Esto es negativo, ¿por qué? Porque esto es mecánico. Esto la vigilia, o sea, es decir, ¿quién se despierta todos los días y dice, uy, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo estoy? No, tú te despiertas y entras y ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes lo que tienes que comer, que tienes que bañarte, que tienes que hacer. Esa es la conciencia de la vigilia, de cuando estamos despiertos, pero no es estar despierto. Y en el sueño estamos tan dormidos que la gente ni se acuerda de sus sueños. Estamos tan dormidos que hay gente que dice yo no sueño. Ahí uno dice, no, esta persona está dormida, porque, o sea, ¿por qué? Porque el sueño pues es otro estado de la conciencia que lo tenemos todas las noches. Todas las noches tenemos sueños, pero no lo podemos manifestar porque no estamos siendo realmente conscientes, porque esto es mecánico. Pero tenemos que transformar esa conciencia. ¿En qué la vamos a transformar? En el recuerdo de sí mismo. Recuerdo de sí mismo. El recuerdo de sí mismo, y luego vamos a llamar a otro estado de conciencia que se llama la iluminación. Estos dos son positivos, ¿por qué? Porque esto sucede solamente conscientemente. Consciente. Cuando yo me recuerdo, yo tengo un recuerdo de sí mismo. ¿Qué es un recuerdo de sí mismo? Estar en este momento y decir, uy, yo existo, yo siento, qué hay en mi alma, qué hay en mi corazón, qué hay en mis pensamientos, qué hay en mi ser. Eso es, y eso no puede ocurrir de forma mecánica. Eso no se puede programar como una computadora. Eso usted tiene que generar la energía suficiente para recordarse a sí mismo. Cuando tú te vas recordando a sí mismo, muchas veces, empieza a cambiar tu estado de vigilia y empieza a cambiar tu estado de sueño y lo suben. Entonces ya tú estás en un estado de vigilia, pero estás ahí sí, despierto, vigilante, mirando siempre y en todo momento qué está pasando a tu alrededor, mirando el sonido de los pájaros, el ruido, las cosas, lo que sucede a mi alrededor. Eso es positivo.
¿ya? Y eso va a hacer que nuestros sueños, cuando yo me vaya a dormir, también esté vigilante. Entonces uno a veces tiene sueños donde uno dice, uy, yo nunca haría eso. Ahora, no es que nunca lo haría, lo que pasa es que usted lo tiene en su subconsciencia por allá guardado y sus sueños no es otra cosa que la manifestación de su subconsciencia. Entonces esas son cosas que usted sí haría. Lo que pasa es que cuando usted ya está aquí despierto, digamos entre comillas, pues usted no las hace porque hay todo un tema de una ilusión. Entonces usted dice, uy, no, es que qué pena, ¿qué dirán los demás? Entonces por eso usted deja de hacer muchas cosas. Pero en su subconsciencia interna eso existe. Eso es el ego, es el falso yo. ¿Ya? El yo psicológico tiene una naturaleza molecular, pertenece pues a la quinta dimensión, pero se puede adueñar de nuestra personalidad y a través de ella de nuestro cuerpo físico. Cada yo tiene su propia personalidad. Entonces, cuando la gente dice, no, es que esto es lo único que hay, el espíritu no existe y las otras dimensiones no existen. Yo les pregunto, ¿desde dónde se origina el pensamiento? Si yo abro sus cabezas, no voy a encontrar el pensamiento. No lo voy a encontrar. ¿Dónde está la mente? ¿Dónde están los recuerdos? ¿Dónde está toda esa información? ¿Dónde está? Está en otra dimensión. ¿Ya? Cuando yo quiero ir a recordar algo, el cuerpo envía unas señales, por eso el cerebro tiene neurotransmisores y neuroreceptores. Esos neurotransmisores envían la señal a la quinta dimensión de que yo necesito recordar algo y los neuroreceptores bajan la información. Ah, ya me acordé. Nosotros podemos usar eso para muchas cosas mucho más grandes. Podemos usar eso para desarrollar nuestros poderes psíquicos, ¿sí? Mediante el trabajo de eso, de sus neurocircuitos se le llaman. Ya iremos hablando en eso, más adelante hablaremos de los neurocircuitos. Ahora vamos a hablar un poco, para eliminar un yo psicológico es necesario estar en vigilia para poderlo descubrir. Luego observar qué es lo que hace, estar en vigilia, ¿sí? Pero recuerden, no esta vigilia, no esta porque esta es negativa, esta es vigilia porque yo estoy despierto, pero yo no me estoy recordando, yo no sé ni por qué está pasando las cosas, yo no estoy mirando qué está pasando. Es necesario tener un recuerdo de sí para llevar esta vigilia a lo positivo, ¿cierto? Entonces cuando yo llevo la vigilia a lo positivo, ahí sí empiezo a autoobservarme, bueno, yo por qué soy así. A mí por qué se me viene esta tristeza, a mí por qué se me viene esta rabia, a mí yo por qué siento esta envidia, yo por qué pienso en esto que es negativo. Cuando yo empiezo a comprender eso, ¿sí? A entender por qué está en mi vida y por qué está en mi vida, por qué a mí me pasan las cosas malas. No es porque esté el diablo echándome maldiciones o porque Dios esté bravo conmigo, no. Las cosas a uno le pasan, las cosas malas, entre comillas, que le pasan a uno, le pasan para que uno aprenda, porque es una forma en que Dios te manda una situación para que tú resuelvas y tú digas, uy, sí, estaba haciendo las cosas mal y no me estaba ni dando cuenta, pues. Pero cuando yo ya estudio esas deficiencias psicológicas, cuando yo estudio mis egos, entonces ya puedo matarlos. Lo primero se le pide a la Madre Divina, se le confía en la Madre Divina, pero la Madre Divina tampoco es algo externo, la Madre Divina está dentro también. Se le pide a la Madre, Madre, ayúdame. O sea, en el momento que ustedes sientan una rabia, una tristeza, no la dejen expresar. Madre, por favor, elimíname este defecto, elimíname este ego. ¿Ya? Dios, yo no me dejes caer en tentación. No me dejes, no me permitas caer, por favor. ¿Ya? Y ahí entonces ya uno empieza a crear lo que se le llama el refrenamiento. Cada vez que usted... la ira, por ejemplo, es un fuego que sube desde el estómago y juepucha, uno se pone rojo. Antes de que venga esa ira, antes de que venga,
usted tiene que volver a usted, ¿sí? Porque hay que entender, esto lo vamos a hablar más adelante, pero es que todas estas emociones negativas eh, afectan nuestro cuerpo y nuestros cuerpos, no solamente el físico, ¿sí? Esas emociones negativas se alojan en nuestro cuerpo, se quedan dentro de nuestro cuerpo, en nuestro hígado, en nuestro vaso, la vesícula, el páncreas, el estómago, los riñones, los pulmones, el corazón, en nuestra glándula pineal, en nuestro cerebro, en nuestros ojos, en nuestras vías respiratorias, ¿sí? En nuestras rodillas, en nuestras coyunturas, en nuestros dedos, en todo el cuerpo. Empiezan a esconder de todas esas emociones negativas, se van entrando en nosotros, física, mental, espiritual, en todos nuestros cuerpos. Entonces, si yo no hago conciencia de decir no voy a darle fuerza a esta emoción negativa, entonces ahí ya le estamos ganando y ya pues es matar al ego y matarlo por inanición. ¿Cuándo se muere un ego? Cuando tú no le das de comer a un ego, pues el ego se muere. Si tú no le das rabia al ego de la rabia, pues el ego se muere. Si tú no le das tristeza al ego de la tristeza, pues ese ego se muere. ¿Ya? Pero hay que hacer esfuerzo, hay que hacer esfuerzo. Hay que sacar fuerzas de donde no las tenemos. Pero sí las tenemos. Hay que por eso a la madre. Madre cósmica, Dios infinito, conciencia crística, en lo que ustedes crean, quieran, en lo que son poderes internos, no son cosas afuera, no es orarle a alguien que está por allá afuera. Empecemos por nosotros, entender que todos esos poderes están dentro de nosotros. Dice la Biblia, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que nos hizo dioses. ¿Sí? La gente cuando dice a su imagen y semejanza se piensa que Dios es un ser humano así, como nosotros, que tiene con barba y con... No. La imagen y semejanza está en la mente, en el espíritu, en nuestra esencia, no en el cuerpo físico, ¿ya? Entonces ya eso, los yos originan la recurrencia. Cada yo trae consigo las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Si no lo trabajamos para comprenderlo, seguiremos repitiendo la lección hasta que aprendamos todo lo que hay que aprender. El yo es deseo, todos nuestros yoes se manifiestan como deseos. Deseo tomar, deseo bailar, copular, comer, hablar, divertirme, etcétera, etcétera. Entonces, ahora esto tampoco es, no, pues me voy a volver aquí un solitario en la montaña y me voy a comprar una casa solo en la montaña. No. Usted primero entienda sus egos, entiéndalos y luego refínelos y transmútelos. Yo puedo estar con mi familia, compartir con mi familia, pero yo no necesito tomar trago ni necesito una cerveza porque yo ya tengo conciencia. Pero puedo estar con ellos y tampoco me pongo a hablar, a dañar mi palabra en cosas vacías, sino que empiezo a darle luz al mundo, ¿ya? Esa luz a veces incomoda, a la gente a veces no le gusta invitarlo a uno porque pues, no, este man viene aquí a regañarnos, no, pues, sí, pues, eso ya es parte del camino de cada uno, uno tiene que respetar, yo respeto, ¿ya? Si digamos que aquí, por ejemplo, nadie está forzado, ustedes están sacando el tiempo y me están escuchando, ¿sí? Pero una persona que ni siquiera ha iniciado el trabajo, que no sabe qué es el trabajo, que no sabe qué es el espíritu, no le va a interesar estar acá, no le va a interesar escucharme y hasta me va a odiar tal vez. Así como Jesús tuvo, y es que eso es, Jesús cuando lo crucificaron por expresarse y por querer llevarle luz al mundo. El pueblo eligió al ladrón, a Barrabás, y no a Jesús. Eso nos habla de la conciencia de esta humanidad, nos habla de la conciencia del ser humano. Entonces,
Bueno, pero bueno, más adelante veremos que Jesús, eso era parte del plan de Jesús. Bueno, él sabía todo lo que iba a pasar y aceptó su cruz con amor. Entonces acá vemos que la conciencia atrapada en el defecto es una pequeña luz que es el 3%. Es una pequeñito por allá, algo que brilla en nuestro interior, porque está atrapada por todo lo que nosotros le hemos echado encima. Falsas creencias, falsa religión, falsas sentimientos, falsas emociones, toda esa falsedad han tapado nuestra luz. Pero cuando tú empiezas a liberarte, a quitar toda esa basura de encima, esa luz resplandece de ti, ya sale esa luz y se expresa a través de ti, ¿ya? Ahora, la diferencia entre ego, personalidad y esencia. Entonces, la personalidad, ¿qué es la personalidad? La personalidad es un vehículo energético. La personalidad es un vehículo energético. Se forma en los primeros 7 años de vida y se robustece en el resto de la existencia. Por eso, para los que son padres de hijos pequeños, tengan en cuenta esto. Lo que yo haga con mi hijo hasta sus 7 años es lo que lo va a definir a él toda su vida. Si yo en mi hijo le enseño el miedo, el temor, todas esas cosas negativas, eso es lo que va a formar a mi hijo en el futuro. Entonces, no, el tema es a nuestros hijos démosle amor y démosle una buena formación, liberémoslos desde pequeños de las carnes, de las cosas que nos hacen daño, ¿ya? Los que ya somos conscientes, los que ya hemos despertado en un nivel, sabemos las cosas que nos hacen daño, y si yo sé que eso me hace daño, yo no se lo voy a dar a mi hija, ¿cierto? Si yo sé que la carne a mí me hace daño, yo no le voy a dar a mi hija porque no la quiero. Yo quiero que ella hasta esos 7 años, ya después de esos 7 años, ya lo que ella ya se va a seguir desarrollando, ¿ya? Entonces se forma en cada existencia para que los yoes se manifiesten en el cuerpo físico. Con cada cuerpo físico se forma su propia personalidad. La personalidad está formada por muchas fracciones. Cada yo tiene la suya. Cada yo, o sea, cada ego tiene su propia personalidad. La personalidad se forma de la imitación. Vea esto tan importante. La personalidad se forma de la imitación. Mi hija no va a hacer lo que yo le diga que haga. Mi hija va a hacer lo que yo hago. Sí, yo y pues obviamente y la mamá y todo lo que la rodea. Entonces, a eso por eso es tan importante. La personalidad nos fascina con el mundo, la personalidad nos tiene hipnotizados. Ahora, nos tiene hipnotizados cuando pues para los que vivimos y crecimos en una familia promedio, pues claro, pues mi mamá me enseñó lo que los papás de ella, lo que mis abuelos le enseñaron a ella, que fue lo que mis bisabuelos le enseñaron, lo que fue lo que mis tatarabuelos le enseñaron, y así de generación en generación. Hoy ustedes pregúntense si es católico, ¿yo por qué soy católico? Y la respuesta es, no, pues porque mis papás me criaron así, o porque mis abuelos, o porque, ¿sí? Pero nada, y entonces si hubiéramos nacido en la India, ¿seríamos católicos? No. Entonces ahí esa es la muestra de que la personalidad es algo moldeable. Entonces lo que hay que buscar es moldear esa personalidad de una forma, purificarla. Hay que purificarla, ¿ya? Algunos elementos formadores de la personalidad: el nombre, el apellido, sexo, edad, educación, la posición económica, el lugar, el idioma, los conceptos, los hábitos, las modas, las costumbres, las normas, los temores, las leyes del país, el oficio, la profesión, los títulos. Todas estas cosas son lo que definen mi personalidad. Los tipos de personalidad. Existen dos tipos de personalidad. La personalidad pasiva, que está al servicio del ser. Es la personalidad que debemos buscar. La personalidad pasiva.
al servicio del ser, del desarrollo de lo positivo, del desarrollo de lo bueno en mí. Y está la personalidad activa, que está al servicio del yo, al servicio del ego, ¿sí? Nos mantiene identificados. Buda decía, no me nombres, porque si me nombras, me limitas. Entonces, todo esto, nuestro nombre, nuestro apellido, sexo, edad, educación, posición, nos definen y nos encapsulan, nos meten en una caja. Entonces, hay que volver a limpiar esa personalidad, a limpiar a decidirnos lo que la pregunta que antes, a quién le voy a servir ahora en adelante, quién voy a ser, ángel o demonio. Ahora, la personalidad usa todas esas máscaras que vemos en la imagen, pero una personalidad pura solamente tiene una máscara, o sea, solamente tiene una, es transparente. No es que yo a unos les muestro una cara, a otros les muestro otra cara, cuando estoy aquí soy una cosa, cuando estoy allá soy otra cosa. No, nosotros tenemos que ser lo mismo en todas partes. Claro, ¿no? Que eso es difícil porque uno, por ejemplo, uno en el trabajo, en la oficina, pues, pero yo personalmente, por ejemplo, yo en mi oficina, cuando la gente se sienta a hablar conmigo, ya sabe a qué es que vamos a hablar. ¿Sí? Yo no le oculto esto a nada, no, es que esto, una cosa soy yo los domingos en la tarde y otra cosa soy yo entre semana, no. Yo tengo que ser lo mismo y eso me va a hacer una persona transparente. Entonces, transparente. Esto soy yo, ¿sí? Si tú te incomodas con lo que soy yo, bueno, y yo me tengo que aceptar. Esto es lo que yo amo, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo disfruto, esto es lo que yo soy. Entonces, no me importa ya el otro, pues yo le muestro esto a todo el mundo, a mi familia, a mis amigos, a las personas con las que trabajo, a las personas que conozco, a mis vecinos, a todo el mundo. Tengo que ser transparente. Si no soy transparente, entonces estoy al servicio del yo, del cambio de máscaras cada vez que la necesito. Y eso no es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es la esencia? El 100% de nuestra esencia es inmortal. Nuestra esencia es esa parte inmortal que hay en nosotros. Esta se encuentra dividida en dos partes. Una que es libre y autoconsciente, con el 3% de conciencia despierta y libre, y el 97% restante de esencia es inocente y atrapable, con el propósito de que nosotros la liberemos y hagamos nuestra propia creación, para poder sacar la sabiduría del mal. Cuando ya uno ya entiende qué es el mal y ya es que hay que revolcarse en el fango para poder saber qué es el mal. Pero no hay que quedarse ahí en el fango, no. Ya me revolqué, ya me ensucié, ya lloré, ya caí. Ahora me levanto y me limpio. Y sigo mi proceso hacia Dios, hacia mi propio Dios. Listo. El 3% de esencia se manifiesta en los primeros años de la existencia, pero llegados a los 7 años, cuando poseemos el uso de razón, se termina de dormir y solo en unos pocos casos se volverá a escuchar la voz de la conciencia. Entonces, sí, muchos nos dormimos y muchos, pues yo creo que hoy en día muchos están diciendo, pucha, estoy dormido todavía. Pero el camino, pues el despertar es en cualquier momento, no hay una fecha, no hay una edad. No, es que si yo llegué a los 40 y ya no me realicé, entonces ya nunca me va a realizar, no. Usted puede tener 50, 60, 70, pero desde que usted inicie ese camino, y es que ¿qué es? Es un cambio de mente, y la mente cambia a la velocidad de la luz, pero yo tengo que hacerla cambiar. Si yo no tengo ese disparador que me haga cambiar, ese clic que me haga pensar otra cosa, pues ese es el problema. Ahora ese clic está en todo momento, está en la naturaleza,
está en el sol. Seamos como el sol. El sol ama a todos por igual. El sol no le da a unos más que a otros. El sol calienta a todo y a todos. Entonces, es volver a nuestra esencia. Salir de nuestra 15 para volver a nuestra esencia, el loco. Volver a esa unión con Dios, la autorrealización. ¿Ya? Vea cómo se ve esto. Qué diferencia. Salir de la oscuridad para volver a la luz. Ese es el camino. Entonces, muchachos, pues bueno, en la próxima conferencia veremos, dentro de 8 días veremos un poco más en detalle los egos. Porque aquí lo hablamos, pero por ejemplo, digamos como un abrebocas. Cuando uno habla del yo de la lujuria, el yo de la lujuria, recuerden que dice la frase, el ego, somos legión, un ego, el ego, los 7 papás de los egos son los 7 pecados capitales, la lujuria, la envidia, la gula, la pereza, el orgullo, la ira, la vanidad. Entonces, esos son los papás de los papás, pero cada uno de esos egos, cada uno de esos pecados tienen una lista de muchas cosas. Mire, el yo de la lujuria está el yo adúltero, el yo altura, el yo amistad, el yo anilingus, el yo aprovechado, el yo autoerotismo, el yo bailarín, el yo bajito, el yo bigamia, el yo bisexual, el yo de la brujería, el yo bucofálico, el yo bucogenital, el yo calentador, el de los celos, contemplativo, coprolalia, coqueto, curiosidad, o sea, cada ese tiene muchas ramificaciones. El de la ira tiene muchas ramificaciones, el orgullo tiene muchas ramificaciones y hay que estudiarlas. Es necesario, ¿no? Porque uno no, yo no quiero estudiar eso. Ay, entonces usted no quiere estudiarse usted mismo. Uno puede empezar a coger esta lista y decir, oiga, yo soy como coqueto, pucha, tengo que eliminar, pero si yo ni siquiera soy capaz de identificar esos egos, no puedo eliminarlos. No puedo, ¿no? Tengo que ser consciente y tengo que autoevaluarme y darme pues conmigo sin compasión. Y decir, yo tengo estos egos, yo identifico en mí estos egos. Entonces, ¿qué voy a hacer para eliminarlos? ¿Ya? Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, muchachos. ¿Tienen dudas, preguntas? Este es el momento. Ale, yo tengo una pregunta. Dime. En respecto a lo de la vanidad, ¿cómo se define entonces la realidad, la vanidad? Volvemos a la conciencia, y es por conciencia. Digamos que vanidad, no, ¿a quién está sirviendo? ¿Usted para qué es vanidoso? ¿Es para usted y para su evolución o es para mostrarle a los demás? Entonces, si yo me peluqueo bonito y todo para mí mismo, porque así me hace sentir yo bien, feliz, y eso es parte de, pues, o sea, digamos que sentirme bien no está mal, sentirme bien es, pero yo tengo que contestarme yo mismo la pregunta, y es, ¿para quién estoy? Oiga, ustedes no me están mirando, vea, yo esto está apagada la cámara todo el tiempo, y yo mostrándole las cartas, porque no me habían dicho, oiga, no. Para yo poder responder, yo tengo que ser autoconsciente conmigo mismo, responderme si yo me estoy, por ejemplo, ejercitando. Cuando yo me ejercito, yo pienso es en mi espíritu. Yo estoy pensando es en mi mente, yo estoy pensando en que yo necesito ser fuerte para cuando atraviese esos mundos
pucha, ser fuerte y que no vengan los egos a comerme. Pero si usted hace ejercicio es para que no, es que yo quiero marcarme y para que las mujeres me miren y para que las mujeres... Eso es, ¿sí ve? Es el mismo acto, pero son dos conciencias diferentes. Eso es lo que tú tienes que identificar en la vanidad. Cuando yo me visto, pues yo me pongo, no sé, esta camisa, otra camisa, lo que sea. ¿Para qué? ¿Para mí? ¿O para mostrarle a otra persona algo que, pues, para conquistar, para coquetear, para qué? Entonces no, yo lo pongo porque yo me siento bien y yo me siento contento y yo me siento feliz. Ya, esa es la respuesta. Entonces, desde esa perspectiva, eso es ser autoconsciente, convertirse en una persona autoconsciente que, que esté en todo momento al servicio del ser, en todo momento al servicio de... Digamos que eso es como Jesús dijo, no seamos como los hipócritas, que están allá en primera fila en la iglesia, parados, de pie, allá parados, en primera fila alabando y mejor dicho, mostrándose. Seamos de esos que caminan en silencio, que hacen, que oran en la intimidad de su hogar, en la intimidad donde nadie lo ve. Una persona que quiere que reconocimiento, pues eso es ego, ¿sí? Diferente a una persona que quiere ayudar, ¿sí? Esos son dos cosas totalmente diferentes y eso tú lo ves, eso tú lo identificas, eso tú rápido ya sabes. Una persona, ¿qué es lo que quiere esta persona? ¿verdad? Entonces, asimismo, eso es un tema de autoconciencia, es generar autoconciencia. Clave 1, el mago, autoconciencia. Yo tengo que ser autoconsciente en todo momento tengo que ser autoconsciente. Y esa autoconciencia me va a llevar al yo real, al yo real, al yo de verdad, al yo real. Clave 7, eso me va a desbloquear mis poderes, mi sabiduría, mis cosas, ¿ya? Pero ¿para qué es? ¿Para mostrarle al otro? No. Para mí, para mi evolución, para mi crecimiento, para mi espíritu, no para el otro. Ahora, al otro se le puede ayudar con todo el amor, porque eso también hay que cultivar, el amor, clave 19, el amor. Hay que cultivar el amor en nuestro corazón. ¿Ya? Cuando cultivamos el amor en nuestro corazón, nos volvemos puros otra vez como niños. Mira, dice Jesús, hazte como niño, porque es de los niños el reino de los cielos. ¿Cierto? ¿Qué significa? Que tenemos que ser puros. Un niño, cuando tú miras un niño, cómo actúa el niño, no está interesado que si me veo bien, si me veo mal, qué pensará el adulto, que no, el niño es puro, transparente, así es. Así tenemos que volver a ser nosotros en nuestra conciencia. ¿Sí? Ahora hay otra gente que es como niño, pero que es como niño dependiente, como niño llorón, como niño malcriado, como niño dependiente, como niño asustado, como niño que depende de la mamá. No, ese no es el niño que queremos llegar a ser. Es el niño puro, puro. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Preguntas, dudas, sugerencias. O ya terminamos por hoy. Ahí. Listo, mis hermanos. Entonces, a ver. Dice, ¿podrías hablar un poco entre el complemento entre el ego y la voluntad? El complemento entre el ego y la voluntad. Eso es muy bonito. Eso es muy interesante, esta apreciación entre el ego y la voluntad.
Si yo les pregunto, muchachos, ¿ustedes tienen voluntad propia? Muchos van a decir sí, 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 claro. Claro, yo tengo voluntad propia. Sin embargo, algo que nos enseña clave 7, clave 9 del tarot también sobre la voluntad es que la voluntad individual no existe. Clave 7 y 9. Estas dos claves nos hablan de la voluntad. De la voluntad. Pero hoy en día vivimos en una falsa voluntad. Clave 15. Esa falsa voluntad me hace sentir que yo estoy separado de Dios y que yo todo lo que hago es mi voluntad. Entonces, eso es ilusión, eso es ego, eso es falsedad. Porque la única verdad es que la voluntad, la única voluntad que existe, la voluntad una, es la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando uno está en el ego, ve la voluntad como algo que yo puedo hacer, es que yo puedo, es que yo, es que yo. Si yo no me alineo y saco de mí, tumbo mis torres para decir, no existe algo como la voluntad individual. La voluntad individual es ego, pero la voluntad real es Dios. Y eso nos lo explican en el curso, clave 7 y 9, nos hablan de la identidad una y de la voluntad una. Es solamente una. Es solamente una. Y ese uno es el que nos... A eso tenemos que alinearnos con esa voluntad. ¿Cómo se alinea uno con esa voluntad? Pues purificándose, con lo que hemos hablado hoy, cuando salimos de la ilusión, ahí nos estamos alineando con la voluntad, ¿sí? Y ya empezamos a entender que la voluntad, la única voluntad que existe es la voluntad de Dios. Ahora, muy difícil explicar eso y entender que entonces alguien me va a decir, entonces el que mata, el que roba, el que viola, ¿es Dios? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Es Dios en otra manifestación. Es Dios que nos puso una prueba y no la pasamos. Dios le puso a usted la prueba de la ira, pero en un momento de ira donde usted no pudo controlar, usted resultó matando a otra persona. Dios le puso a usted la prueba del sexo, pero como usted no pasó la prueba, usted terminó violando a una persona. Dios te puso la prueba, Dios te puso la prueba, Dios te probó. ¿Cómo te prueba? Clave 14, el ángel de las pruebas, ahí Dios te prueba. Y pues cuando está uno en el ego, no pasa las pruebas. En el ego no se pasan las pruebas. Entonces, eso es un poco el complemento. Ahora el complemento, no, pues más allá de que se complementen, simplemente el ego nos lleva a la falsa voluntad. Al pensar que todo yo lo tengo bajo control y que todo está en mis manos. Pero la voluntad real es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios de quererse convertir en guerrero. La voluntad de Dios que está en querer convertirse en ermitaño. ¿Sí? La voluntad de Dios que está en querer despertar, que está en querer evolucionar. Esa es la verdadera voluntad. Entonces, bueno. ¿Alguien más? ¿Con eso respondí tu duda, Giovanni? ¿O quedó alguna duda? Pues listo, mis hermanos. Bueno, eso aquí empezó a llover a tutumás, bien delicioso. Entonces, muchachos, si no tenemos más dudas, nos veremos dentro de 8 días. Infinitas gracias por este espacio, muchachos. Recuerden que cuando
cuando uno enseña, dos aprenden. Y esto yo se los agradezco de corazón, porque aquí estamos aprendiendo todos. Gracias a ustedes por el tiempo, bendiciones en esta semana que entra. Mañana todavía hay que descansar, descansen, pásenla con su familia. Amen, amen, amen todo. Amen la naturaleza, amen el sol, amen el calor, amen el frío, amen la lluvia. Amen. ¿Listo, muchachos? Entonces bendiciones y hasta la próxima.